Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión veremos una partida jugada el día de ayer entre el gran maestro indio Raunak Sadhwani y el gran maestro ruso Alexander Grischuk. La partida comenzó con las jugadas D4, caballo F6. Ya sabemos que esta jugada y D5 son las dos principales respuestas a la jugada D4. Después de D4 se jugó caballo F6, caballo F3, D5, todo simétrico hasta aquí. Alfil F4. Tenemos un sistema Londres. Se jugó C5, un planteamiento bastante directo, tratando de incomodar al peón central blanco. Las blancas continuaron con E3, simplemente defendiendo el peón. Caballo C6, incrementando la presión sobre el peón de D4. Y después de caballo de B a D2, siguió con dama B6. Como digo, un planteamiento bastante directo, presionando con el peón, con la dama y con el caballo al mismo punto D4. Y la dama tiene el extra de que también amenaza al peón indefenso de B2. Aquí la única continuación o la principal es comer con el peón por C5 y entonces dama por B2. Nos han ganado un peón y nos han dejado la estructura de peones fea, pero a cambio la dama ha tenido que salir y entonces vamos a poder ganar algunos tiempos atacándola. Siguió torre B1, ganando un tiempo. La dama tiene que ir a C3 o a A3 y después de dama C3, alfil B5, clavando al caballito de C6. Y después de G6, las negras tienen que apresurar su desarrollo porque están en desventaja. Si contamos las piezas, el blanco tiene 1, 2, 3, 4 y 5 piezas jugando, mientras que las negras tienen solamente 3, los dos caballos y la dama, pero el caballo de C6 está clavado. Y además a las negras se les dificulta un poquito más enrocarse, ya que le faltan sacar todavía el alfil de F8. Por lo tanto, la jugada G6 está encaminada precisamente a terminar el desarrollo y poder enrocarse. Siguió E4, una jugada bastante arriesgada por parte del blanco, ya que está abriendo el centro y su propio rey se encuentra ahí. Aquí las negras jugaron A6, pero ¿qué pasaba si simplemente capturaban al peón? Bueno, continuaba una variante bastante interesante, que parece que estamos perdiendo el peón, pero no, por la siguiente variante, alfil E5, que ataca a la dama y no puede ser capturado por el caballo porque este está clavado. La dama tendría que quitarse a A5 y entonces caballo D4, quito al caballo de la amenaza que estaba en F3 y lo pongo en la casilla central D4, donde amenazo al caballo que también está clavado. Continuó alfil D7, desclavando al caballo, alfil por F6, E por F6 y enroque corto. Aquí es bastante interesante porque el caballo de D4 no está defendido y parecería que nos están ganando una pieza, pero si a las negras se les ocurre capturar a ese caballo, resulta que entonces hacemos alfil por D7 y tenemos una ventaja decisiva. Porque, por ejemplo, si rey por D7, seguiría caballo B3, que es una amenaza doble a la dama de A5 y al caballo de D4, que además está clavado, por lo tanto no podría capturar. Tendría que jugarse algo como dama A4, pero entonces simplemente caballo por D4. Y hemos recuperado el material que sacrificamos y como extra o como ventaja tenemos que el rey negro permanece en el centro. Podría jugar, por ejemplo, rey E8 tratando de buscar refugio en el flanco de rey o en el centro, pero entonces continuaría torre E1, incrementando la presión sobre esta columna donde está el rey. El negro tendría que hacer algo como F5 defendiendo el peón, y entonces sigue la interesantísima variante caballo por F5, que de momento no se ve muy claro qué es lo que persigue, pero en un momento nos quedará más claro. Después de G por F5 sigue dama D5, lo que hace es que crea un problema al peón de B7 y también al peón de F5. Y si por ejemplo las negras intentan defender todo jugando dama D7, tratando de cambiar damas y al mismo tiempo de defender sus dos peones, resulta que las blancas tienen la secuencia dama E5, jaque, que además de ser jaque ataca la torre indefensa de H8. Ahora podría continuar, por ejemplo, dama E6 y simplemente capturamos la torre de H8 quedando con mucha ventaja material. Y además el rey negro sigue inseguro. Esto pudo haber pasado, pero lo que pasó en la partida fue que en esta posición se jugó A6 en lugar del peón por peón que habíamos estado analizando. Siguió alfil E5 de todos modos atacando a la dama, dama por C5
Y ahora alfil D4 una vez más, incordiando a la dama. Y el alfil no puede ser capturado por el caballo porque nuevamente está clavado por el alfil de B5. Dama A3 de vuelta. Y ahora alfil por C6. B por C6. Y enroque corto, poniendo el rey bajo resguardo. Y alfil G7. Como decíamos, el negro tiene que apresurar su desarrollo porque está muy retrasado en él. Peón por peón. Peón por peón. Torre B3. Al blanco le conviene bastante retrasar el enroque negro porque de esa manera podríamos, por ejemplo, atacar a lo largo de la columna E mientras el rey permanezca ahí. Torre B3 gana un tiempo atacando a la dama y al mismo tiempo se prepara para pasarlo a la columna E para un posible futuro doblaje de torres. Dama D6, torre E1, como digo, poniéndolo en el centro, en la columna abierta, donde además se encuentra el rey negro al que atacamos por rayos X. Enroque corto finalmente. Y ahora dama A1. Dama A1, aunque parece una jugada un poco extraña, tiene la idea de hacer una batería junto con el alfil sobre esta gran diagonal. Por ejemplo, si el caballo se quitara a una casilla desafortunada como D7, el alfil capturaría al alfil de G7 y no podría ser recapturado porque estaría defendido por la dama de A1. La partida continuó con torre E8, una jugada normal, defendiendo al peoncito y mejorando un poco la torre. Torre de B a E3, doblando torres. De momento no amenaza capturar nada, pero en un futuro podría ser que sí. Por lo tanto, hay que mantener un ojito sobre ese peón de E7. Las negras decidieron cortar de tajo con esa amenaza con alfil E6, bloqueando la columna. Y después de caballo B3, el caballo B3 lo que busca posiblemente es la casilla C5, desde donde atacaría al alfil de E6 también. Además, porque su caballo de 2 no hacía gran cosa, entonces está tratando simplemente de mejorar la posición de este. Las negras lo impiden con torre C8, torre AC8, porque por ejemplo si ahora venimos con caballo C5, quizá las negras podrían simplemente capturarnos. Y entonces se llevarían 2 piezas a cambio de la torre, pero en el medio juego las 2 piezas normalmente suelen valer mucho más que una torre. Por lo tanto, caballo C5 no es una jugada que le convenga hacer al blanco. Y jugaron dama B2. Dama B2, defendiendo al peón que estaba atacado por la torre. Alfil G4. Caballo E5. Se quita de la amenaza y contraataca el alfil. Alfil F5. Ayudando a la torre a amenazar al peón de C2. Caballo D3, bloqueando la acción del alfil, que ahora ya no tiene mucho sentido en esa casilla, por lo tanto deciden cambiarlo por el caballo. Y después de C por D3, caballo G4. Esta jugada es bastante arriesgada y bastante buena. Lo que crea como problema este caballo es que amenaza a la torre y también amenaza al punto H2, que ya estaba amenazado también por la dama. Por lo tanto, es una jugada bastante peligrosa. La mejor jugada al parecer aquí era simplemente jugar la torre G3, bloqueando la diagonal de la dama y evitando muchos problemas, y pudo haber continuado por ejemplo E5, el alfil se pudo haber quitado a C5. Aquí ya no se puede capturar tan fácilmente en C5 porque por ejemplo si capturamos aquí, capturamos con caballo y parecería que hemos ganado 2 piezas, pero hemos dejado al caballo indefenso que ahora nos capturan. Por lo tanto no era tan fácil aquí sacrificar la calidad, porque en realidad estaremos perdiendo una calidad. Después de dama D7 se tuvo que quitar la dama D7 defendiendo al caballo de G4, o esta era la variante al menos. D4 por ejemplo, entonces E por D4, que tiene el problema que nos crea una amenaza de mate en E1, la torre tendría que quitarse por ejemplo a D1, y después de D3, y es una jugada muy buena porque ataca a la dama con el alfil y al mismo tiempo adelanta un poquito su peón pasado. Después de dama D1, por ejemplo, que crea otra vez la amenaza sobre el peón con 3 piezas, podría continuar alfil E5, atacando a la torre, que si se quita puede perder el peón de H2 con jaque. Así que la mejor era simplemente prescindir de la calidad y comer el peón de D3. Pero si la torre decidiera quitarse, por ejemplo, a H3, podría continuar dama B5, que reanuda o renueva la amenaza sobre el peón, sobre el alfil de C5 con la torre. Ahora sí amenaza a torre por C5, caballo por C5 y dama por C5.
Y después de que, por ejemplo, el alfil se quitara, podríamos continuar con torre C2. Y como nos hemos dado cuenta, la dama defiende el peón y la torre evita que la dama lo amenace. Por lo tanto, el peón de D3 seguiría vivo y seguiría siendo bastante peligroso. Después de dama por D3, que sería lo mejor, podría continuarse con alfil por torre, dama por torre. Y estaría un poco mejor el negro, pero todavía estaría un poco defendible. Volviendo a la partida, lo que se jugó fue caballo G4 y las blancas, en lugar de jugar torre G3, decidieron capturar al alfil de G7, que parece una pieza gratis, pero se encuentran con la desagradable secuencia dama por H2 y después de rey F1, dama H1 jaque, rey E2 y dama por G2. Aquí hay amenazas muy graves. Tenemos una pieza de menos, pero la pieza está en G7, no significa ningún peligro en realidad. Pero las negras sí que tienen peligro. Por ejemplo, amenazan dama por F2 seguida de caballo por E3 y el rey no va a poder escapar hacia el flanco de dama porque la torre de C8 le corta el paso. Por lo tanto, hay bastante peligro en el flanco de rey. Las blancas decidieron jugar torre F3. Si por ejemplo hubieran decidido emprender la huida con rey D1 de inmediato, pudo haber continuado caballo por E3, F por E3 y ahora dama F3 jaque, rey D2, F6 y ahora nos damos cuenta de que el alfil que tenían como ventaja o como compensación de todos los males que le aquejan al rey blanco, pues ahora simplemente se va a perder y el blanco va a conservar todas las desventajas que acumuló. Pudo haber continuado caballo D4, simplemente quitamos la dama y después de caballo E6, dama G4 y ahora tenemos amenazadas a las dos piezas, al caballo y al alfil. El caballo tiene que moverse y entonces capturamos al alfil y nos quedamos con un montón de ventaja de material. Volviendo a la partida después de torre F3, que fue lo que se jugó, continuó E5, que es una jugada bastante interesante porque también encierra al alfil y además amenaza con abrir la columna E donde se encuentra el rey blanco. Se jugó dama B1. Ya dando por perdido el alfil de G7 que no tiene escapatoria, pero entonces se jugó E4, amenazando al peón, amenazando a la torre y además amenazando con abrir la columna E, que es bastante importante. Se jugó torre F4, quitándose de la amenaza del peoncito, pero entonces en lugar de capturar E por D3, se jugó E3 y las blancas se rindieron. Probablemente debido a la secuencia, por ejemplo, rey D1 y entonces caballo por F2 jaque, el rey tiene que volver y entonces podría continuar la secuencia caballo E4 jaque, rey D1, E2 jaque. Ahora tenemos que capturar porque el rey no tiene los escapes para el flanco de dama porque la torre le quita el escape. Tampoco podemos escapar hacia D2 porque el caballo nos quita ese escape. Así que la única respuesta posible sería torre por E2. Pero entonces continuaría caballo D3, caballo C3 jaque, alfil por, y entonces nos comemos a la torre con jaque, y después de rey C1, torre por C3, la única respuesta sería dama C2, y entonces dama por C2, y terminaría en mate la partida. Por eso, después de la jugada E3, en esta posición, las blancas decidieron abandonar, probablemente por alguna de las variantes que vimos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la partida. Eso ha sido todo por hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos pronto.